FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Trabajadores del sistema público están en paro y movilizados a esta hora en el Paseo Bulnes frente al Palacio de la Moneda. En distintas reparticiones acusan despidos injustificados por parte del gobierno. El presidente Piñera, al inaugurar la Semana Antidelincuencia, aseguró que respecto de la Araucanía hay una sola política ante versiones de problemas y conflictos al interior del gabinete entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Además, se confirmó que salió el director de la Corporación Nacional Indígena, CONADI, Jorge Retamal. El padre del comunero Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, exige que se vaya el Comando Jungla de la Araucanía, mientras que los gremios exigen que se disuelva la coordinadora Arauco-Mayeco antes de iniciar un diálogo en el sur. El cobre tuvo una leve alza que repunta las pérdidas del viernes pasado en la Bolsa de Metales de Londres. También está cayendo el dólar en el mercado cambiario local. Siguen los impactos a la espera de eventuales acuerdos antes del G20 que se va a reunir en Argentina. Los pescadores artesanales cortaron la ruta con barricadas en Tarapacá. Acusan que se está privatizando el mar. Hay movilizaciones también señaladas para el sur del país, producto de situaciones y denuncias ambientales que tienen que ver con la zona de los lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica. La Católica quedó solamente con la Universidad de Concepción a la casa para ser campeón del fútbol chileno. En tanto, Cobresal dio el primer golpe para subir a primera división al ganar por 2-1 ante Cobreloa, mientras que el bochorno mundial mira a Argentina, producto de la violencia que no dejó la segunda final de la Copa Libertadores realizarse entre Boca Juniors y River Plate. Una de la tarde, 2 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos esta revisión de FTC Noticias cuando también vamos a iniciar una semana de terreno porque vamos a preparar las actividades de los trabajadores del cobre en sus distintos escenarios. Así que quizás nos vamos a despedir un ratito de las informaciones para estar luego con más detalles y contenidos, pero por ahora le contamos que está un país en movilización, podríamos decir, o al menos gran parte de sus trabajadores públicos movilizados en esta jornada, un llamado a paro indefinido que ha hecho tanto la Central Unitaria de Trabajadores como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, también movilizaciones en Tarapacá, una situación conflictiva, ya lo recordamos desde hace 2 semanas en la Araucanía y también lo que está sucediendo en el sur del país, así que vamos a estar mirando todo aquello y más. Por mientras les contamos que Santiago está con una temperatura ya rumbo a los 29 grados de máxima que dice la dirección meteorológica, hay 26 grados a esta hora, mientras que en la zona norte, en Iquique, donde ha habido movilizaciones en esta jornada de los pescadores, hay 22 grados y va para 24 en la zona costera de la región de Tarapacá, mientras que hay más de 30 grados para la Pampa del Tamarugal. 21 grados llegando a la máxima en Antofagasta, mientras que se esperan 25 para Calama con vientos por la tarde de hasta 60 kilómetros por hora. Un saludo a todos nuestros trabajadores del Distrito Norte, de la División Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, también Gaby en la zona norte, en la frontera norte de nuestro país, ahí en plena zona minera. También la zona minera central, estamos hablando de la cordillera de los Andes, hay 32 grados para San Felipe y los Andes, ahora hay 28 grados dice la dirección meteorológica, mientras que se esperan 22 grados para la costa de Valparaíso, donde está la división Ventanas. Un saludo para nuestros compañeros de la división andina por la cordillera, de la división Ventanas por la zona costera, con 22 de máxima, como les decía, cielos algo más nublados, viento por la tarde dice la dirección meteorológica. ¿Y qué pasa para nuestro interés en la región del Libertador? 25 grados a esta hora en Rancagua, Machalí, 28 de máxima, cielos absolutamente despejados
para la zona de la mina subterránea más productiva de la minería mundial. Estamos hablando de la división El Teniente. Un gran saludo a nuestros compañeros, los trabajadores del cobre, que han estado despidiendo también a dirigentes históricos en las últimas semanas, pero que siguen trabajando por los derechos, los deberes y todo el desarrollo de la minería ahí en la zona cordillerana de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. En gran parte del territorio nacional no se visualizan lluvias, solamente vientos por Concepción con hasta 60 kilómetros por hora en la bahía ahí del Biobío. También lo mismo sucede para Coyhaique y para Magallanes. Buen tiempo en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, en Coyhaique, también en Punta Arenas, también en la Antártica, con una información que dejó ahí claro que la responsabilidad empresarial no está siendo tan alta, y hay anuncios de científicos de alta concentración de contaminantes en la Antártica chilena. Una información que se conoció ayer en los noticieros, especialmente en Televisión Nacional, por horas de la noche. Vamos a estar desarrollando esta y otras noticias en esta nueva versión de FTC Noticias. 1:06 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Claro, yo les comentaba la movilización que tiene a los trabajadores públicos. El sector público se manifiesta a la espera de llegar a sentarse nuevamente con el ministro de Hacienda esta vez y el ministro del Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monkever. Y hasta ahora se está desarrollando una movilización por este paro nacional indefinido que comenzó en esta jornada por los empleados del sector público. Están ahí en el sector del Paseo Bulnes, pasadito la calle Alonso de Valle, hacia el Parque Almagro. Ahí se están reuniendo, están llegando también de los consultorios de las distintas comunas, también de los liceos municipales. Recordemos que la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, también el Colegio de Profesores y también evidentemente los empleados municipales, los empleados fiscales de los ministerios, de los servicios, principalmente los empleados de planta, son los que están movilizados por este reajuste salarial. El gobierno hasta el viernes pasado, hasta el jueves pasado, había insistido que solamente le puede dar un 3,1% reajuste, mientras que los trabajadores exigen un 7%. Sobre la base de que hay al menos 3% de ese 7 que va a ser solamente IPC. Bueno, la discusión que se puede dar esta jornada a las 18:30 es una mesa integrada, como les digo, por los titulares de las carteras de Hacienda y Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monkever, que esperan un acuerdo en vista de la propuesta del gobierno, pero los trabajadores están en movilización. Ha dicho Larraín a la llegada del comité político en el Palacio de la Moneda que no se puede desarrollar una conversación, un diálogo con los trabajadores si están movilizados. Los trabajadores dicen que llevan 7 reuniones donde sencillamente la postura sigue siendo la misma la del gobierno y por lo tanto no puede haber mayores conversaciones si nos mantenemos en las mismas distancias. De un 2,7 dijo primero el gobierno, después de un 2,9 y ahora un 3,1 a un 7 que se ha bajado el techo o la petición de los trabajadores. En definitiva, un reajuste salarial que está señalado de esta manera. Bueno, según los trabajadores públicos, por ejemplo, en los consultorios, se está funcionando en turnos éticos, pero se han reprogramado varias atenciones, las que no tienen que ver con emergencias. Sí se entregan las leches a las madres y sus hijos, los medicamentos a los adultos mayores, también las insulinas para las personas diabéticas o insulinodependientes. Así las cosas, es que el paro nacional está marcando la situación también en los distintos lugares del país y la región metropolitana. Por ejemplo, en el registro civil no se han plegado 100% a la manifestación, señalando turnos éticos principalmente para la atención de ciudadanos extranjeros que, recordemos, van a desarrollar sobre la hora muchas veces sus papeles debido a la demora que pueden tener desde sus distintas reparticiones consulares donde se ha demorado el tema. Mientras que el gobierno, por lo menos el ministro del Interior y, como les decía, el ministro de Hacienda, han tenido actividades públicas propias, en el caso de Interior y de Seguridad Pública, de sus ministerios. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, por la mañana, junto al subsecretario Rodrigo Villa, fueron a despedir a los 179 nuevos ciudadanos haitianos que volvieron a Puerto Príncipe, a la isla La Española, que recordemos reparte Haití con República Dominicana en el Caribe, personas que se frustraron, que no pudieron desarrollar su anhelo de migrar hacia nuestro país y tener una mejor calidad de vida. Ellos acusan discriminados, no le dieron trabajo, algunos fueron estafados, robados, usuriados, muchas veces por una pieza, por una casa digna, y terminaron pidiendo irse. Y en ese mismo plan es que el gobierno pretende traerse a cerca de 90 chilenos
que están en condiciones precarias en Venezuela. Un avión que va a llegar durante esta tarde a Puerto Príncipe, que luego tiene solamente un trayecto de menos de 2 horas hasta Caracas, y ahí va a ser las instalaciones y la preparación para que se suban estos chilenos, principalmente de las zonas regionales de Venezuela que quieren volver y que se han contactado con la embajada chilena en Caracas. Bueno, eso por un lado, mientras que también el presidente y el ministro del Interior tuvieron una actividad propia de el tema de seguridad pública, y donde ha puesto el tema de la Araucanía nuevamente presente en un doble punto de prensa, podríamos decir. Palabras que dijo en el Club de la Unión en esta 10ª semana de la seguridad ciudadana, y luego palabras hacia la Araucanía que vamos a estar revisando. Ese es un poco el estado de la situación. Veremos si se concreta la reunión del reajuste público por la tarde en el Ministerio de Hacienda que estaba citada, o sencillamente se paraliza y se suspende producto de esta movilización y este paro nacional indefinido. ¿Por qué es importante el reajuste salarial del sector público? Porque en definitiva marca la manera de negociar de los sindicatos en el ámbito privado. Siempre ha sido esa la señal política, la que impulsa la CUT, la que impulsa también la NEF y los otros gremios asociados al aparato público. Podríamos decir, si ellos solamente se quedaran con negociar el IPC, da el pie para que las empresas digan a sus trabajadores sindicalizados solamente se negocia aquello. Y ese es un problema en vista, por ejemplo, se ha conocido que en el sector de Buin, el sector de Paine, están trabajadores movilizados del supermercado vinculado al holding Betia, Totus. También hay trabajadores movilizados en otros lugares del país. Recordemos que es época de movilizaciones, producto de conversaciones y procesos de negociación colectiva. Se hace casi siempre en julio y en diciembre o noviembre esta situación, y por lo mismo, por eso es tan importante lo que está ocurriendo en el sector público con este paro nacional indefinido. Hasta ahora no han habido señales de violencia o que los trabajadores hayan entrado en una dicotomía con los carabineros, aunque sí, obviamente está el resguardo, mientras que siguen las críticas también hacia la fuerza policial producto de lo ocurrido en la Araucanía. Sigue el paro indefinido del sector público de los trabajadores fiscales. Veremos si se realiza la reunión con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo en horas de esta tarde, y también la afectación que esto genera al público, especialmente en los servicios más fundamentales, consultorios, liceos, registro civil, aduanas y impuestos internos para el resto de la población, producto de esta escasez de diálogo. Aunque el gobierno insiste que ellos están por el diálogo, los trabajadores dicen que es un diálogo de sordos, porque el gobierno no cambia ni tampoco quiere modificar su postura y sus planteamientos en vista de las negociaciones que se han desarrollado en las últimas semanas. 1:00 PM, 12 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a el caso de la Araucanía, el caso del comunero Camilo Catrillanca. Está la información que ha seguido estando presente. En el día de ayer hubo una comunicación de parte de comuneros y jefes en Temucuicui que están desarrollando sus actividades y que están planteando que el próximo día sábado 1 de diciembre hay una gran jornada de manifestación y apoyo del pueblo mapuche en contra de lo que han sido las decisiones del gobierno, especialmente, por ejemplo, la salida del intendente Mayol, pero la llegada de otro tecnócrata, aseguran desde las comunidades, como Jorge Atón, y además que se ha manifestado pro empresario y no pro comunidades, y eso hace que en definitiva tengan llamado, requerimiento de parte de Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, recordemos, fallecido el 14 de noviembre pasado producto de estas balas al tractor donde se trasladaba con un adolescente, y que hasta ahora la investigación sigue su curso por parte de la Fiscalía. Bueno, ¿qué pasa con aquello? Están en desarrollo, en definitiva, conversaciones, diálogos. Bueno, por ahora podríamos decir estamos en las antípodas. Una parte de la comunidad mapuche, de las organizaciones, también de la coordinadora Arauco Mayeco, que ha desarrollado además reivindicaciones violentas y ataques a distintos lugares en la provincia de Arauco, también en la parte norte de la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía, y también participación en foros académicos que se van a desarrollar durante la semana. Eso por un lado, mientras que están las 3 investigaciones, como sabemos, por parte de la Fiscalía al medio de todo esto. Y al otro lado está el oficialismo con una propuesta, por ejemplo, de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, de convocar, y una carta que se le solicitó al presidente de la República
de convocar al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, y de esta manera utilizar, dicen los parlamentarios gremialistas, todas las armas del Estado de Derecho para terminar con la violencia terrorista. Se insiste desde ese sector de la política en calificar estos hechos como terrorismo. También ayer hubo palabras en Televisión Nacional del ex intendente Luis Mayol asegurando que la gente de la comunidad de Temuco-Ucuycoy es extrema, cuestión que fue reforzada también por otro diputado del oficialismo, Miguel Mellado, de Renovación Nacional, asegurando que solamente la comunidad de Temuco-Ucuycoy es la extrema, es la terrorista, y que el resto quiere paz. Bueno, eso por un lado. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Es que ayer también los matutinos, los periódicos, tanto de el grupo Mercurio como el grupo Copesa, la tercera, insistían de que todo esto ha tenido problemas para el propio gobierno y diferencias entre dos de sus ministros más cercanos al presidente Piñera. Estamos hablando del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Bueno, hoy el presidente Piñera salió un poco a zanjar esa situación, o por lo menos dar la señal de unidad, asegurando que, sin referirse a esta petición de la UDI de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el jefe de Estado manifestó que el gobierno está impulsando un acuerdo nacional por la Araucanía, donde algunos piensan que hay una política del Ministerio del Desarrollo Social y otra política del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y no es así. Hay una sola política, dijo Piñera. La política de nuestro gobierno se basa en un acuerdo nacional y tiene 4 pilares, todo esto en vista, como les decía yo, de esta 10ª semana de la seguridad ciudadana. Asimismo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, consultado por la posibilidad de convocar un COSENA, dijo que no está previsto ni planificado y que además eso lo decide el presidente de la República, aunque opiniones se le dan para uno u otro lado. El mandatario dijo que la idea del acuerdo para la Araucanía es recuperar las confianzas en la región, establecer un nuevo trato con los pueblos originarios e incluir proyectos de ley como impulsar el desarrollo de la región y el compromiso con la seguridad ciudadana. De una otra manera, repite el libreto Piñera, justo cuando además se conoce que ha tenido una gran baja en su adhesión y aprobación ciudadana en una de las encuestas que siempre se le señala como favorables al gobierno. La Plaza Pública Cadem, que ayer ya se adelantaba también por uno de estos matutinos como gran golpe a la credibilidad y al apoyo y a la aprobación ciudadana de las políticas de Piñera en vista de lo sucedido con el caso Catrillanca. También una gran baja para los carabineros o la institución de carabineros, producto de ser apuntados como los responsables del asesinato, del homicidio del comunero. También una situación que desde el fútbol se dio ayer, cuando un niño fue a saludar a David Pizarro en el partido de Universidad de Chile y más de 50.000 personas, o por lo menos 45.000 según los datos oficiales, empezaron a gritarle asesinos a los carabineros en vista de su aplicación de las medidas de seguridad, porque este joven salió desde las tribunas a las canchas a saludar al futbolista que además se retiraba. Bueno, ese es un poco el cuadro que estamos teniendo, donde además cada día en redes sociales se convoca en la Plaza Italia a nuevamente manifestarse exigiendo justicia por Camilo Catrillanca, cuestión que se va a repetir en esta jornada. Así que también ojo con aquello para las personas que tienen que salir de sus casas o de sus oficinas camino y pasan por el centro de Santiago. Nuevamente pueden haber actividades. Ayer también en una actividad más hacia el urbanismo, hacia el medio ambiente, como era el plan de Mapocho Río, también Piñera fue hasta Cerro Navia para hablar de aquello y tuvo manifestaciones en contra del gobierno producto de la muerte de Catrillanca, que fueron reprimidas y dispersadas por fuerzas especiales de carabineros, también con denuncias en redes sociales. Podríamos decir, la cosa está calentita, el ánimo está alzado y en definitiva las posturas están más o menos en las antípodas, unas por allá, otras por acá, y vamos a ver si esto se sigue el cuadro camino al final del año y también las decisiones que vaya a tomar un ente autónomo como la Fiscalía respecto de las 3 investigaciones que hay. Recordemos, la que tiene que ver con el hecho inicial policial, este robo con intimidación a profesoras, de las cuales Piñera dijo que se reunió el viernes pasado en la ciudad de Angol. Luego el asesinato, el homicidio o el homicidio culposo, como también se está examinando por la Fiscalía, porque se habla de un rebote de la bala en el tractor y de ahí hacia la nuca del comunero Catrillanca, y luego la destrucción de evidencia que fue confirmada y reafirmada por el general director de Carabineros, Hermes Soto. Además, en la política, hoy nuevamente las comisiones de derechos humanos y indígenas, las comisiones fusionadas en la Cámara de Diputados, volvieron a requerir a personeros de gobierno y al jefe de la policía uniformada. Y eso se va a desarrollar durante esta tarde acá en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Así está un poco el cuadro, que se lo tratamos de explicar en fácil a través de las informaciones aquí en la FTC Noticias. Pero sigue el rojo, sigue el conflicto en la Araucanía, sigue marcando la agenda del gobierno el caso Catrillanca.
1:19 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, el cobre nuestro de cada día, podríamos decir, se había hablado de una baja y de incertidumbres y altibajos durante la semana pasada, pero en esta semana abrió al alza, y eso lo dice la Comisión Chilena del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres. La materia prima o commodity registró un alza muy similar a la pérdida del viernes pasado, 0,58%, transándose en $2.83 de dólar la libra grado A. De esta manera, el metal rojo alcanzó una cotización promedio mensual de 2,80 y la media anual llegó a 2,97 con una variación de 7,56 sobre el 2017. La subida se explica en los mercados porque el dólar comienza la semana operando a la baja en línea con la depreciación de la divisa en los mercados externos. Por ejemplo, a las 9 de la mañana ya se estaba cotizando a la baja a 6,73 el dólar, queda como en 6,80, 6,81, unos 10 hasta 12 pesos más cuando usted va a las casas de cambio ahí en calle Agustina, o las que pueda encontrar en distintos lugares de la capital y también en regiones. En regiones se afecta un poco más producto de la compra en dólares y el traslado regional. Bueno, así las cosas, es que el cobre sigue con estas incertidumbres. Recordemos que está de una otra manera en las cifras que dijo y actualizó la Comisión Chilena del Cobre junto al Ministerio de Minería, justo cuando además se está abordando temas de seguridad y temas mineros por parte de los titulares de la cartera. Estamos hablando del ministro Baldo Procuriza y del subsecretario Pablo Terrazas. Veremos cómo sigue su evolución, pero hasta ahora sigue el dólar con estos altibajos, esta incertidumbre, producto también de lo que vaya a ocurrir, las eventuales conversaciones y acuerdos de un arreglo, de humo blanco en la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, en vista también de la reunión del G20 que se va a desarrollar de aquí al fin de semana por primera vez en Sudamérica, en Argentina, una Argentina además convulsionada por la violencia producto del fútbol internacional. 1:21 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, dos cortitas antes de entrar a las disquisiciones y todo lo que nos movió en el deporte. Este lunes se registraron manifestaciones en distintos puntos de la región de Tarapacá, los cuales fueron liderados por pescadores artesanales, quienes acusan la privatización del mar. A eso de las 7 de la mañana, en la caleta Caramucho, en la ruta que une Iquique con Tocopilla, hubo incendio de barricadas, corte parcial de tránsito hacia la ciudad. Personal de fuerzas especiales intervino, logró restaurar el orden y luego esto se dio con otros lugares, por ejemplo Caleta Riquelme, en la avenida Arturo Prat de Iquique, en la zona del puerto, y los dirigentes acusan esta privatización señalando que van a seguir señalando. ¿Cuáles son las demandas de los pescadores? Valoren las realidades y necesidades de los pescadores artesanales por región, la existencia de una resolución que transforma a los pescadores artesanales en productores con muy pocos recursos marinos en su resolución de producción, podríamos decir, facultad exclusiva del subsecretario de Pesca para eliminar esta resolución. Un plan de manejo del lobo marino desde Arica a Punta Arenas, porque la gran abundancia de este está generando un perjuicio a los pescadores por ataques al agua a los buzos, o bajo el agua a los buzos, perjuicios del hundimiento de embarcaciones que el lobo ocupa para descansar y la destrucción de las redes. Por ejemplo, la ley de caleta, que permite un desarrollo real para los pescadores artesanales con confección de un reglamento que aborde las necesidades de administración y crecimiento, y generar un registro pesquero artesanal que dé acceso pleno a los recursos marinos. Así, entonces, aparte ahí peticiones o resoluciones particulares en el caso de cada zona pesquera según esta manifestación. También ha habido anuncios y llamados de que va a haber movilizaciones en el sur del país. Se están movilizando tanto los pescadores, y recordemos la movilización que tiene muy complicado el puerto de Valparaíso por parte de los portuarios, y este señal de que la privatización de los puertos ha llevado a casi un nulo diálogo social entre los estibadores y los administradores de este puerto, que está, por ejemplo, llevando a que muchos barcos terminen yéndose a San Antonio, que los cruceros y los turistas se vayan también a esa ciudad, porque en Valparaíso las condiciones no se han resguardado. Es parte de lo que está ocurriendo según la información que llega a esta hora y que se puede seguir desarrollando durante la semana. También hay esta acusación o esta investigación que ha señalado de las nulas responsabilidades sociales empresariales por parte de empresarios de la zona sur, que está llevando a la contaminación con metales pesados de la zona magallánica, de los fiordos y también de la Antártica. Una información que se conoció en el día de ayer por parte de Televisión Nacional, citando a varios científicos y expertos
que están estudiando el fondo marino y la realidad en la Antártica. Para muchos dicen, no nos estamos dando cuenta que estamos apurando un reloj que ya está apurado en materia ambiental y que si se empieza a deshielar la Antártica y empiezan a haber problemas, ya no solamente vamos a estar viviendo el cambio climático, sino que sencillamente la depredación y la destrucción de varias zonas vitales, especialmente con un país que mira a la Antártica, que siempre ha tenido a la Antártica, como si bien tiene al desierto con la minería en el norte, como parte de las producciones vitales, y para muchos lo que va a ser en los próximos décadas o siglos, decían algunos hace un rato, otros dicen que está mucho más cerca, el tema de la conservación de la Antártica y de las aguas ancestrales australes, porque eso es fuente de vida y que ya no vamos a estar hablando de minerales para las próximas décadas, sino que sencillamente una guerra del agua. Bueno, es parte del escenario que se está desarrollando mientras siguen las movilizaciones por el norte de los pescadores artesanales, por el sur también movilizaciones del mundo social vinculado al mar y de esta señalización de los expertos de contaminaciones sin responsabilidad social empresarial de nuestro fondo marino y de nuestra Antártica chilena, que a veces pareciera que está tan olvidada, como también lo dijeron desde la Fuerza Aérea, producto de que ya ni siquiera puede haber colegio, porque no ha habido inversión por parte del Estado para la protección de las bases aéreas y las bases antárticas, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Nacional. 1 de la tarde, 26 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y en el deporte ya estaba todo más o menos claro. Se cayó la Universidad de Chile, ya no sigue por la lucha al título. Ayer no pudo vencer a Iquique, por lo tanto solamente despidió de manera muy emocionante, muy bonita y todo lo demás al volante ya con más de 37 años, David Pizarro, pero no pudo quedar a la casa del puntero Universidad Católica, que con problemas o no, pero logró resolver la situación y le ganó por 1-0 con gol de José Pedro Fuenzalía a O'Higgins a la misma hora en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y con lo cual quedó a puertas de ser campeón, porque solamente necesita un empate cuando vaya la próxima semana a las 5:30 de la tarde a jugar frente a Temuco. ¿Por qué? Porque el fútbol chileno va a tener, podríamos decir, una novedad. Se va a jugar en jueves y domingo, por lo menos el fútbol de primera división, porque el sábado 1 a las 5:30 de la tarde se va a jugar la vuelta en Calama entre Cobreloa y Cobresal, y ya lo vamos a estar conversando. Para el jueves 29 de noviembre quedan los partidos de San Luis y Everton en el Lucio Fariña y en Quillota a las 18 horas, luego Unión Española y Unión La Calera a las 20:30 horas y O'Higgins Audax Italiano para el Estadio del Teniente a las 20:30 horas. Esto es porque ya se sabe o se asume que San Luis está casi eliminado, Everton se podría haber salvado y ya pareciera que lo va a hacer así, y quedó para el domingo 2 de diciembre a las 12 del día en el Estadio Cabancha Iquique. Deportes Iquique enfrenta a Antofagasta, y ya a las 5:30 de la tarde 4 partidos en paralelo. Curicó Unido, la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque la U está jugando a tratar de que Concepción no gane frente a Colo Colo y así poder meterse a Copa Libertadores. Deportes Temuco, que se está jugando en definitiva seguir en la serie, si que puede vencer a la Católica, es el único resultado que le sirve, mientras que la Católica busca ganar o empatar en Temuco en el Germán Becker a la misma hora, 5:30 de la tarde, para quedar como campeón del fútbol nacional. Y Palestino Huachipato, que también está peleando el descenso junto con Temuco, va a jugar en la Cisterna a las 5:30 de la tarde. Colo Colo, que ya está casi listo en la Copa Sudamericana, va a tratar de ganar a la Universidad de Concepción para asegurar ese cupo, mientras que la U de Conce, el Campanil, va a tratar de ganarle a Colo Colo para ponerle presión a la Católica, en vista de que el partido se juega a la misma hora. Es parte del fútbol chileno que se está desarrollando, y como les decía, para nosotros, los trabajadores del cobre, va a estar ensalzado todo esto por lo que vaya a ocurrir con Cobreloa y Cobresal, que recordemos terminaron con un triunfo de Cobresal en el día sábado. Muchos decían, bueno, no hubo la final del mundo entre Boca y River, o River Boca, pero hubo la final del cobre. Y la primera final del cobre terminó con Francisco Castro marcando la paridad, luego de que había a Pablo Barra adelantado a Cobreloa y se habían ido al primer tiempo 1-1. Pero luego vino el gol de a los 81 minutos. Lucas Simón en el área de Cobreloa, el árbitro Deichler cobra penal y el mediocampista Rodolfo González no falló desde los 12 pasos y terminó en definitiva ganando Cobresal
2-1 con la expulsión además de Cobreloa de Pablo Parra y Michael Contreras y Pablo Parra es expulsado, y en definitiva las dicotomías de un partido que estuvo muy muy complicado, dirigido en el caso de Cobresal por Gustavo Huerta y en el caso de Cobreloa por Rodrigo Calule Meléndez para los de Calama. ¿Qué es lo que se viene? En el Zorros del Desierto, en el Estadio Zorros del Desierto, el próximo sábado 1 de diciembre se define todo. ¿Quién acompaña a Coquimbo Unido en la primera división del fútbol chileno? ¿Será Cobresal? ¿Será Cobreloa? Todo a partir de las 5:30 de la tarde. 1 de la tarde, 30 minutos. Resumen en FTC Noticias. Paro nacional indefinido de los trabajadores fiscales. Hasta ahora se reúnen en el Paseo Bulnes frente a La Moneda. Se espera por la tarde una reunión con Hacienda y Trabajo, pero se acusa que hay nulas conversaciones y diálogo, mientras que los trabajadores públicos exigen 7% de reajuste salarial. Hay una sola política, dijo el presidente Piñera ante los rumores de que hay un quiebre en el gabinete entre el ministro del Interior Andrés Chadwick y el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno. Mientras tanto, los padres de Camilo Catrillanca piden que Chadwick y Hermes Soto, también Uvilla, declaren ante la Fiscalía por la muerte del comunero. Y también los gremios exigen que se disuelva la coordinadora Arauco Mayeco, mientras que Camilo Catrillanca y sus familiares en realidad están exigiendo que salga de la Araucanía el llamado Comando Jungla. Hay movilizaciones también en los puertos, están los portuarios en Valparaíso movilizados en contra de los administradores privados, mientras que en Tarapacá hubo movilizaciones y protestas por parte de los pescadores artesanales. También hay movilizaciones en el sur del país. Y en el fútbol se espera el sábado 1 de diciembre que se defina con Cobreloa y Cobresal quién va a acompañar a Coquimbo Unido en la Serie A del fútbol chileno, mientras que la Universidad Católica está a puertas de ser campeón con un empate ante Temuco el próximo domingo, con 4 partidos que se van a jugar en simultáneo, pero especialmente el de Católica con Deportes Temuco en el sur del país y el de Colo-Colo Universidad de Concepción son los distintivos a las 5:30 de la tarde para definir al líder y campeón del torneo que va a terminar comenzando el mes de diciembre. El tiempo en FTC. Les decía que hay buen tiempo en gran parte del territorio nacional, 27 grados hasta ahora en Santiago, vamos para 29, dice la dirección meteorológica. Hay 22 grados en Iquique, donde se ha actualizado que la máxima va a estar tan agradable Camancha que va a estar a 24. Los iquiqueños siempre dicen que tienen la mejor playa de toda la costa chilena. Otros dicen que están en Atacama. Bueno, ahí hay que verlo. Mientras que en Antofagasta ya hay 21 grados llegando a la máxima, 25 para Calama en esta jornada. Un gran saludo a todos nuestros compañeros del distrito norte. Estamos hablando de la división Chucky, también la división Radomiro Tomic, la división Ministro Ales y la división Gavi por la parte norte de Codelco. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? 35 grados se señala para San Felipe y los Andes. Se actualizó ahora, bajó un poquito a 32. Y eso sí, se está hablando de 28 hasta ahora en la zona de la división andina. 22 grados para la zona norte de la costa, ahí en la división Ventanas, en Quintero Puchuncaví. Hasta ahora hay 20 con algo de nubosidad parcial y vientos por la tarde. ¿Qué pasa para Rancagua? Están con 25 grados hasta ahora, cielos absolutamente despejados, van para 28 junto a Machalí para la división Teniente. Un gran saludo a todos nuestros compañeros, los trabajadores del cobre. Buen tiempo en gran parte del territorio, como les decía. Brilla el sol, solamente un poco de viento en la costa de la región del Biobío. Nosotros los dejamos invitados a quedarse acompañados de la mejor música en la radio FTC a través de la www.ftc.cl. También las noticias, como siempre, en nuestra página. Y nosotros en una nueva edición de FTC Noticias junto a nuestro sonidista Cristian Quesada en la conducción y locución de noticias, y en la edición María Antonio Guzmán lo deja convocado a seguir en compañía de nuestra radio online. También las informaciones, como siempre, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Nos vemos para una nueva jornada de FTC Noticias. Que tengan un excelente lunes y un mejor inicio de semana. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.